Gálatas capítulo 3, ¿ya estás ahí? Nos toca estudiar la porción a partir del versículo 15, pero vamos a empezar un poquito antes porque ustedes saben que Pablo no escribe esta carta con capítulos, él escribe una sola cosa, es una línea de pensamiento. Nosotros lo tenemos que cortar porque, pues por cuestión de tiempo, tenemos que hacer ese tipo de cortes. Pero lo malo es que pues cortamos ideas, entonces tenemos que retomar un poquito atrás para poder continuar con el flujo de la idea. Entonces vamos a empezar en el capítulo 10, Gálatas 3, versículo 10, y vamos a orar como siempre para comenzar. Señor, gracias porque nos permites venir a tu palabra. Gracias porque tenemos el día de hoy el privilegio de venir a ella con libertad, aún a pesar de las circunstancias. No nos has quitado, arrebatado. Y Señor, tenemos acá el consejo perfecto, la antorcha que alumbra en este lugar oscuro, la palabra profética más segura. Abre nuestro corazón y que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos y que así sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gálatas 3. Pablo está escribiéndole a esta iglesia, una iglesia que había conocido el evangelio de la gracia que Pablo había predicado, pero que había también recibido la visita de personas que estaban confundiendo a la gente, diciéndole, sí, Pablo predica el evangelio y está bien, pero no es suficiente. Tienes que creer en el evangelio y además tienes que cumplir el sábado, circuncidarte, cumplir la ley, etcétera, 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 desvirtuando la gracia de Dios. Pablo lo dice en palabras muy fuertes, dice que eso es desechar la gracia de Dios. El equivalente moderno, bueno, por un lado está el equivalente exacto. Hay gente el día de hoy que se acerca y te dice, no puedes. Si dices Jesús está mal, tiene que decir Yeshua HaMashiach y tienes que decirlo en hebreo porque si no, no estás adorando al Dios verdadero, como si Dios no hablara español y francés e inglés y farsi y Dios habla todos los idiomas del mundo. Entonces, él no tiene problemas de comunicación ni se ofende con el lenguaje con el que tú pronuncies su nombre, siempre y cuando tu corazón esté puesto en el lugar correcto. Eh, Te dicen tienes que cumplir la ley, tienes que hacer todo esto. Otros, un poquito distinto, lo que te dicen es, mira, si tú recibes a Cristo como Salvador, pero no oras 2 veces al día, pero no lees 3 horas al día, entonces no eres salvo. Ahora, no es que está mal. O sea, si quieres tú guardar el sábado, no está mal. Si tú quieres decir Yeshua en vez de Jesús, no está mal. Si tú quieres orar 3 horas al día, leer tu Biblia 2 horas al día, no está mal. No son cosas malas de ninguna manera. El problema es cuando creemos que eso es necesario para salvación. Que hacer algo me hace salvo. Y el día de hoy vamos a hablar cuál es el propósito de la ley y Pablo lo va a dejar con toda claridad. Entonces escribe esta carta para decirle a la gente, ustedes ya escucharon el evangelio y les recuerda en el capítulo 3 su propia experiencia. A ver, ¿ustedes fueron salvos por hacer las obras de la ley o por oír con fe? Y la respuesta es por oír con fe. Entonces, ¿por qué si empezaron en el espíritu van a acabar en la carne? Uno debería crecer, no ir para atrás. Luego puso a Abraham como ejemplo, cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. No hizo nada, le creyó a Dios y eso se le atribuyó como si fuese un hombre justo, esa fe que tuvo. Y nosotros somos, dice, hijos de Abraham, somos bendecidos en la fe del creyente Abraham. Capítulo 3, versículo 10. Lo vimos la semana pasada, pero vamos a retomar desde ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso es muy fuerte. Si tú quieres depender de las obras de la ley, o sea, conseguir la salvación a través de tus obras,
No dice que estarás bajo maldición, sino que estás, es presente. Todo aquel que dice, yo voy a cumplir la ley, yo voy a celebrar las fiestas, porque, ok, si quieres celebrar las fiestas está bien. Si crees que eso es necesario para salvación, estás bajo maldición. Lo dice con toda claridad. Están bajo maldición el querer cumplir las obras de la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí hay dos elementos, permanecer y hacer. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere, eso es todo el tiempo, todo el momento, en toda ocasión, permanecer haciendo todas las cosas que están escritas en la ley. Si un día no lo consigues, ya estás maldito, ya eres maldito. Maldito pues suena muy fuerte, es la palabra que se usa, pero a lo mejor también la puedes entender como condenado. El que está queriendo justificarse por las obras de la ley está condenado en sí mismo. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Acuérdate que justificarte es hacerte justo. No solamente limpio, que sería como punto cero, estar en el cero. No, no, no. Justo es ser siempre bueno, siempre correcto. Una vez alguien lo definió un poco por error, pero le preguntaron ¿qué es justificación? Y dijo, justificación es cuando todas las líneas del texto llegan hasta el otro lado. Cuando, no sé si te pasa, que escribes en Word y le pones justificar y lo acomoda todo para que esté bien derechito de la derecha y de la izquierda. Y esta persona dijo, eso es justificación. Y yo pensé, bueno, no me refería a justificación en Word, pero luego pensé, pero eso es justificación. O sea, en realidad yo soy esa línea que no llega al margen, no llega al borde, pero Dios me justifica de modo que parece que hubiera llegado. Él en su gracia me hace llegar. Ahora lo que dice es, el que quiere justificarse a través de sus obras es imposible. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo cita al profeta Habacuc. Y lo que está diciendo es, no es mi idea, no fue mi plan, está escrito en los profetas, no es nuevo. No es un invento, ni siquiera es un invento de Cristo que tendría el derecho de inventar todo de nuevo. Pero no es un invento de Cristo, ya estaba así desde el profeta Habacuc. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. No se trata de creer en la ley, se trata de hacer la ley. La ley se cumple aunque no la creas. Yo no creo que haya que verificar el coche. Chido por lo que no crees, pero si no verificas, no puedes circular en Ciudad de México. Entonces, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El problema es que nadie puede hacer esas cosas para vivir por ellas. Todos caemos, todos tropezamos, todos estamos incapacitados. El que diga, pero bueno, yo lo intento, chido por tu intento, pero no dice el que intente hacer estas cosas, dice el que haga estas cosas. ¿Te acuerdas? Permaneciere en todas las obras de la ley para hacerlas. No dice el que intente. Los intentos pueden ser una buena intención, pero la buena intención no funciona. Es como que le digas al banco, mira, yo estoy intentando pagarte. Y el banco va a decir, pues, muy bien por tu intento, pero tienes que devolver todo lo que, o sea, empezar a embargarte cosas. ¿Por qué? Porque los intentos no funcionan ante la ley. La ley no es de fe. La ley es de hacer. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si tuviéramos solo el camino de la ley, estamos malditos. Pero Cristo vino para comprarnos, eso es redimir, para comprarnos de esa maldición que teníamos. No solo, digamos, nos hizo escapar, no nos abrió la puerta y córrele, no. Pagó nuestro precio para que seamos no fugitivos, sino libres. Hay una gran diferencia. Un fugitivo es aquel que huye de la ley. En cambio, nosotros hemos sido hechos libres. Nuestra condena fue cumplida, pagada, absorbida por Cristo y su justicia fue puesta a nuestra cuenta como si nosotros hubiéramos vivido siempre sin pecar.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Pues hecho por nosotros maldición. Él llevó nuestro pecado. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y es una referencia clara a la cruz. Es una referencia clara a lo que Cristo vino a vivir para pagar por nosotros. Verso 14. Para que por la fe, no por la ley, no es por méritos, es por haber creído, recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, el Espíritu Santo ahora viene a vivir en nosotros. Somos hechos templo del Espíritu Santo. Somos hechos morada de Dios. No porque ya lo merecemos. No lo merecíamos, no lo merecemos, no lo mereceremos. Es gracia por medio de la fe. Por haber creído. ¿Haber creído qué? El Evangelio. Haber creído que estoy condenado, pero que Cristo pagó en la cruz por ese pecado y por tanto me ha hecho libre. Versículo 15, y ahora sí empezamos la parte nueva que nos toca. Hermanos, y te das cuenta, casi Pablo está rogándoles, así como: a ver, por favor, escúcheme, escúcheme. O sea, esto no es un asunto de estilos, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de la salvación o la condena. Estamos hablando de recibir la bendición de Dios o ser hechos anatema, como estos falsos hermanos que decían que hay que cumplir la ley. Y estoy usando el lenguaje que Pablo utiliza. Falsos hermanos, hechos anatema. Dice Pablo: hermanos, a ver, se los voy a explicar de otra manera. Hablo en términos humanos, ¿ok? Hablando entre hombres, entre personas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, aquí entre nosotros, cuando firmamos un contrato, el día de hoy, en aquella época se hacía un pacto, pero cuando firmamos un contrato, una vez firmado, ya nadie le puede añadir, ni quitar, ni invalidar. ¿No? Ya está lo que está ahí, y si tú dices: híjole, es que no leí esa parte, pues lo siento, o sea, ya te tocó eso, ya está firmado. Lo mismo la otra parte, si dice: híjole, es que le hubiéramos puesto este inciso en el contrato. Bueno, pues lo hubieras, pero pues ya no se puede. Lo que está firmado ya nadie le puede añadir, ya nadie le puede quitar. Eso es un pacto. En un pacto ya está cerrado. Y eso es entre nosotros. ¿Cuánto más con Dios, cuyo sí es sí y cuyo no es no? Dios no tiene dudas. Dios no lo piensa dos. No, híjole, lo pensé mejor. No, Él ya piensa mejor desde la primera. Entonces, dice: si entre nosotros un pacto es así, y nos va a poner el ejemplo de el pacto que Dios hizo con Abraham. Si entre tú y yo ya no se puede añadir, Dios tampoco va a añadir a su pacto. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y Pablo toma un pasaje de Génesis capítulo 15 o 12, capítulo 12, 7, capítulo 12, versículo 7, en que Dios le dice esto. Ahora, aquí hay un pequeño problema, porque la palabra simiente en la Biblia en general habla de colectividad, de algo colectivo, ¿no? Como la descendencia, ¿no? La descendencia se habla generalmente de algo de muchos. Es como la palabra gente. No existe una gente. Gente, aunque es una palabra que está en singular, es plural, habla de varias personas. Bueno, la palabra simiente en la Biblia normalmente se utiliza para hablar de eso, de colectividad. Pero aquí Pablo la pone y la reduce a uno solo. Fíjate. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y lo que nos quiere aclarar es que las promesas Dios le hizo a Abraham, pero no es para sus hijos, Isaac, Jacob y las 12 tribus. No está hablando de ese tipo de descendencia. La promesa, ¿cuál era la promesa? Te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa no es, dice Pablo, no aplica a la descendencia natural de Abraham, sino a
la simiente. Tal vez lo que tiene en mente Pablo es Génesis capítulo 3, cuando eh, eh, peca Adán y Eva. Y tú conoces la historia. Dios le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? Adán dice: la mujer que tú me diste, ella me dio de comer el fruto y lo comí. Y le pregunta a Eva: ¿qué hiciste? Y Eva le dice: la serpiente me engañó y yo comí. Y luego le dice a la serpiente que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Y claramente no hace referencia a la descendencia de la mujer como toda la humanidad, sino la simiente es una persona. Por eso ese pasaje se llama el protoevangelio, es la primera versión del evangelio, cuando la simiente de la mujer, que en sí misma es una contradicción, porque la palabra simiente habla de semilla, y una mujer no tiene semilla, la mujer tiene el óvulo, la semilla proviene del varón. Entonces, pero está diciendo algo muy raro: la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente, exacto, no tiene. Será el nacimiento milagroso de Cristo. Y está haciendo clara referencia a que la promesa que Dios le hizo a Eva no fue Caín, no fue Abel, no fue ninguno de los hijos que vinieron, sino Adán, perdón, el postrer Adán, Cristo. Entonces, Pablo está ligando esos dos pasajes en su mente y dice: la promesa no se le dio al pueblo judío, sino a Cristo, el cual, dice, es la simiente. Verso 17. Esto pues digo, habiendo puesto ese escenario, aquí está la gran cuestión. El pacto que Dios había hecho con Abraham, previamente ratificado por Dios. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu casa, ve a la tierra que yo te voy a indicar, ¿no? Y Abraham obedeció y salió. Y te acuerdas que hablamos que un día estaba en su tienda y Dios le dijo: sal de tu tienda, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó y fue contado por justicia. Dios hace ahí un pacto con Abraham. Y es un pacto, acompáñame por favor, es Génesis capítulo 15. Dios es Dios. O sea, Él no miente. Él es digno de confianza. Él es cierto, o sea, Él es seguro, Él es veraz. Pero a esta promesa que le hizo, le añade Dios un juramento, ¿no? Fíjate, versículo capítulo 15. Le dice, versículo 6, creyó a Jehová. Este es el momento que le dice: sal de tu tienda. Le dice, Dios le promete una bendición, y Abraham dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Verso 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Lo que le dices: ok, yo te creo, pero no tan feo como decirle: ¿qué garantía me das? Pero sí, ¿cómo puedo saber qué va a ser? ¿Cómo van a saber mis hijos qué va a hacer? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso la mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la que servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dice: ok, te voy a dar una garantía. Tráete unos animales y córtalos por la mitad y sepáralos, ¿no? De modo que los cortas y los separas, y hay un charco de sangre en medio. Otro animal cortas y separas, y hay un charco de sangre en medio. En la antigüedad así se hacían los pactos.
Se hacía un sacrificio, se separaban los animales, en la sangre que estaba en medio caminaban los dos que estaban haciendo el pacto, como una manera de decir que nosotros estamos caminando sobre sangre, por tanto, el que quebrante este pacto tiene este destino, derramar sangre. Era una forma de hacer un pacto en aquella época. Entonces, lo que hace Abraham es partir los animales, está la sangre, pero no sabe qué más hacer. Y vienen aves y está ahí espantando las aves que vienen a comerse los animales muertos, pero pues, no sabe qué hacer todavía. Y Dios, cuando anochece, le dice, te voy a dar una bendición, tu familia será llevada a Egipto y van a ser esclavos, pero tú vas a morir y vas a descansar con tu vejez. Volverán, verso 16, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Lo que Abraham hace es espantar las aves y luego se da cuenta que Dios está caminando en medio de la sangre. Es como que Dios está haciendo este pacto, pero él solito. No está caminando Abraham con él, como si fuera un pacto entre dos. Esto es un pacto unilateral. Dios le dice, esto es lo que yo voy a hacer. No le está diciendo, tú tienes que hacer algo. Yo te prometí, yo te saqué de Ur, yo te saqué de tu tienda, yo camino entre la sangre. Yo voy a hacer este pacto. Entonces regrésate a Gálatas. En Gálatas es de eso de lo que está hablando Pablo. Este pacto, verso 17, que fue previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué decía este pacto? Este pacto decía, Abraham, yo te voy a bendecir a través de tu simiente, que es Cristo. Yo te voy a bendecir. Y voy a cumplir la bendición, que seas bendición para todos a través de la simiente que es Cristo. Ahí no hay nada escondido, no hay letras chiquitas. Dios está diciendo, yo lo voy a hacer. Abraham no hizo nada. Fue un pacto unilateral. La ley, dice, vino 400 años después. En realidad, van a pasar más de 600 años. ¿Por qué Pablo dice 400? Hay varias posibles explicaciones. Una es que se confundió y Pablo se equivocó y puso 400 en vez de 500. No importa, realmente es un dato menor, no importa. Otra opción es que Pablo está contando a partir de la llegada del pueblo, de la familia de Isaac a Egipto, que es lo que le había dicho, serán llevados a Egipto. Entonces a partir de ahí tal vez Pablo está contando, y sí, a partir de ahí sí son 400 años. Pero te digo, no es un dato que importe. Lo que está diciendo es que la ley que vino después no puede añadir a la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Yo te bendeciré. ¿Qué dice la ley? Tienes que hacer todo esto. Bueno, la ley no puede modificar la promesa. ¿Por qué? Lo vimos al principio. Porque hasta entre nosotros, cuando un pacto ya está ratificado, no se puede mover, no se puede cambiar. Y este pacto que Dios hizo con Abraham de bendecir a todas las naciones a través de la simiente, o sea, a través de Cristo, no se puede alterar. Y dice la ley, verso... me perdí. 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo invalida para invalidar la promesa. No, la ley no puede echar por tierra la promesa. ¿Por qué? Porque si la herencia es por la ley, pues entonces ya no es por la promesa. Es como que yo te dijera, te voy a regalar una botella de Coca-Cola. Una vez que te la doy, bueno, son 30 pesos. A ver, o es regalo o es venta. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y es lo que dice Pablo. Si es por la promesa, no puede ser por la ley. Y si es por la ley, entonces no fue por la promesa.
Si es por la promesa, es una gracia de Dios. Si es por la ley, es un mérito, un logro que hemos conseguido. Espero no estar haciendo bolas, pero esta parte es fundamental en lo que está diciendo Pablo en la carta de a los Gálatas. Entonces dice, si la herencia es por la ley, pues ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cuando Dios habló de esto, no puso condiciones, no dijo, Abraham, pues si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Y no, le dijo, yo te bendeciré. Y él ratificó eso con unos sacrificios, pasando él por en medio de la sangre. La ley vino mucho después. La ley vino mucho después. Entonces uno pensaría, entonces la ley está mal. La ley fue un error, es una falla en la Matrix. La ley es una equivocación, no tiene sentido. No. Y Pablo nos va a explicar cómo funciona esto. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, si la promesa no viene por la ley, pues ¿para qué sirve? O sea, no tendría ningún sentido. De hecho, en el texto original, la palabra sirve, ahí del versículo 19, no está. El texto original dice, ¿para qué la ley? O sea, como que, pues entonces, dice ahí Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley vino para revelar. O sea, nunca has visto algo en la oscuridad y luego cuando enciendes la luz dices, ay, nanita, no me di cuenta que estaba tan tirado el cuarto o algo así. Yo he contado que una vez, el primer 15 de septiembre que pasé en México, mis amigos me llevaron a una delegación para dar el grito y pues ahí estaba, no tenía ni idea, ¿no? Porque además en mi tierra yo creo que no somos tan patriotas porque no se hace tanta fiesta por una fiesta nacional. Y para mí era todo muy nuevo. Entonces estábamos ahí y pues salió el delegado y empezó a arengar, ¿no? Y a gritar, y viva, viva. Y yo estaba así, la verdad, maravillado, bien bonito todo, las banderas, y muy maravillado. Y encima, al final, empieza a sonar la música, los cohetes, y la gente empieza a gritar, se te pone la piel toda chinita de eso que estás viendo, y espuma, por todas partes. Y yo tenía una camisa que pues acababa de llegar a México hacía unos meses, no tenía mucha ropa y no tenía dinero para comprar ropa. Entonces me cayó espuma roja, verde, blanca, de todo. Dimos unas vueltas más por ahí, nos fuimos todos a la casa donde yo vivía, un departamento que rentábamos, todos los amigos nos fuimos a ese departamento. Y cuando entré ya al departamento me di cuenta que mi camisa estaba verde, roja, toda manchada por la espuma. Entonces, como chico responsable, pensé, la tengo que lavar ahorita. Y me fui a la azotea a lavar mi ropa en ese instante. Eran como las 3 de la mañana, no había luz ahí arriba. Así que yo la lavé y veía así en las sombras, tiene unas manchas. Entonces agarré el cepillo y le pegué durísimo. Y ya hasta que ya no se veían esas manchas, enjuagué, lo puse a tender en la jaulita. Al día siguiente subí, oh sorpresa, había destrozado mi camisa. Le había pegado con tanta fuerza que no me di cuenta. No sabía diferenciar si las manchas, o sea, pues la mancha desapareció porque rasgué toda la playera. ¿Qué pasó? La oscuridad no te permite ver las cosas. Tú y yo vivíamos en oscuridad y la ley lo que trae es la luz para ver qué tan rasgada está nuestra vida. Entonces, por causa de nuestras transgresiones, la ley tuvo que venir para que nos diésemos cuenta qué tan pecadores somos, porque tendemos a minimizar nuestro pecado. Incluso lo tendemos a disfrazar con otro tipo de palabras. No soy un borracho, tengo debilidad por el alcohol. No soy un fornicario. Y empezamos a tratar de disfrazar. La ley viene y pone las cosas por su nombre. Y dice que fue dada a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Cristo. La ley fue dada hasta que viniese Cristo. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo,
no es que la ley deja de existir y no es que la ley ya no sirve, sino que se revela cuál era su propósito. Vamos a seguir leyendo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Esta frase es un poco compleja, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es, la ley fue dada en manos de un mediador. Cuando hay un mediador es que hay dos partes. Dios dice, pueblo, ustedes cumplan con esto y yo les daré la bendición. Y el pueblo dice, ok, cumpliremos con nuestra parte y tú nos darás tu bendición. Entonces hay un mediador, hay dos partes. Dios promete, el hombre tiene que conseguir. Si el hombre consigue, Dios bendice. Por eso hay dos partes, ahí se necesita un mediador. Pero en cambio, dice al final, Dios es uno solo. La promesa no necesitó mediador. La promesa no necesitó que tú te comprometieras a nada, solamente creer, nada más. Entonces es mucho más alta la promesa que la ley. Verso 21. Luego, entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Entonces la ley está al revés de Dios. Dios quiere que creamos. La ley quiere que cumplamos. La ley contradice a Dios. La ley va en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo dice con toda claridad, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Sabes qué pasa con la ley? Que la ley no fue dada para dar vida. La ley no fue dada para... ¿cómo decirlo? La ley fue dada para protegernos del pecado, pero no para darnos vida. La ley fue puesta para exhibir nuestra naturaleza y que pudiésemos encontrar vida en Cristo. Pero la ley no puede dar vida porque no fue diseñada para dar vida. Nadie puede tener vida a través de la ley. Es como las legislaciones que tenemos en nuestro país. Las legislaciones que tenemos en nuestro país limitan el que otros se aprovechen de nosotros. Pero por ejemplo, la ley dice que toda persona tiene derecho a la educación, pero no te educa. La ley no te puede educar. Entonces la ley, aunque diga que todo el mundo tiene derecho a la educación, no te educa. Está mal la ley. No, es que la ley no tiene el propósito de educarte, solamente tiene que marcar un camino. Y la ley de Dios no tiene el propósito de hacernos salvos. Nunca tuvo ese propósito. Pablo dice, si pudiese vivificar, pues sí, no se necesitaría nada. El problema es que no puede vivificar y no es que está mal hecha, es que no está diseñada para dar vida. No es un error, así es su diseño, no está diseñada para vivificar. Porque si así fuese, pues la justicia sería por la ley. Entonces, ¿para qué? Verso 22. La escritura, que en este caso está hablando de la ley, es el equivalente a la palabra ley, lo encerró todo bajo pecado. El propósito de la ley es encerrar todo bajo pecado. O sea, no es que la ley hace que todo sea pecado. La ley enciende la luz y te das cuenta que todo es pecado. Todo. Todo lo que haces, digas, pienses, está en la categoría de pecado por nuestra condición de pecado. En nuestra naturaleza esa es la realidad. Por eso cuando alguien dice, no, pero yo voy a intentar cumplir la ley, es ridículo. Es como con tus manos sucias agarrar algo blanco. Decir, no, yo me encargo. No, lo único que haces es ensuciarlo más, porque la suciedad viene de ti. Viene de mí. Y la ley lo que hace es encender la luz para decirte, mira, estás todo sucio. Estás todo sucio. Y cuando ves tu suciedad, entonces dices, pero quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Cuando Dios se presenta a tu vida, dices, es que sí, soy esto, pero no quiero ser esto. Quisiera vivir sin pecar. Quisiera honrar a mis padres. Quisiera honrar a mi esposa. Quisiera no ser esclavo del pecado, no tener estos pensamientos, no tener estas actitudes. Voy a esforzarme. ¡Puc! Apagaste la luz.
Piensas que puedes. Y Dios enciende la luz. No puedes, hijo. No puedes. Entonces, ¿qué hago, Señor? Cree. Cree que yo pagué por tus pecados. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si no tuviéramos esta revelación, tú y yo estaríamos intentando cumplir la ley como lo hacíamos antes, en la religión que tú tuvieras, ¿no? Si ibas a la religión católica, pues por medio de confesiones y mandas y promesas y Aves Marías y Padres Nuestros, esa es tu manera de decir, no, yo sí puedo, tengo que hacerlo y lo voy a conseguir. Si tú no tenías eso, no, ateo, no, pues a mí lo que me importa es tener una buena conciencia, portarme bien, no dañar a nadie, vivir de una manera, ok, esa es tu manera de querer llegar al cielo, no alcanza ni uno ni el otro. Y si tú eras cristiano, no, yo leyendo la Biblia, Dios me va a aceptar si leo la Biblia, y si oro, sigue siendo lo mismo. No funciona. Y solo cuando te das cuenta que todo en tu vida está pecaminoso, llegas desnudo, desvalido, indefenso, y solo te queda darte cuenta que tienes que creer, que no tenemos la capacidad de salvarnos, pero Dios nos amó de tal manera que dio a la vida, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo vimos las semanas pasadas, ¿te acuerdas? Ahora que la ley me ha matado porque estoy condenado bajo la ley, me doy cuenta que puedo vivir en Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que me falta vivir de aquí en adelante en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Y dice Pablo, no desecho la gracia por eso, porque si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo, pero no es en vano porque no había manera por medio de la ley. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que Cristo cumpliese y el Evangelio se predicara, antes de que tú y yo escucháramos eso y entendiéramos eso, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos como encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro cuidante, nuestra nana, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. La ley lo que hace es llevarte a Cristo. ¿Para qué sirve la ley? Es como una radiografía. ¿La radiografía te cura? No. La radiografía ni te cura, tampoco te rompe el hueso. Solamente expone lo que está mal, y una vez expuesto lo que está mal, sabes que tienes que ir a un doctor para que haga un tratamiento. Y ponle radiografía, ponle análisis de sangre, lo que sea. Solamente revela algo que está en tu condición. Cuentan que hace unos años, hace muchos años en Inglaterra, un hombre de la corte, de la realeza, un hombre muy importante, fue de visita a una cárcel y él tenía la oportunidad de dejar libre a alguien, a quien quisiera. Él tenía el derecho y el poder para hacerlo, y entonces entra a la cárcel y empieza a hablar con algunos de los presos y le pregunta, tú, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Y clásico que le dice, no, en realidad yo no debería estar acá, hubo un juicio en el que no se consideraron ciertas cosas, en realidad soy inocente, y era una cárcel de alta peligrosidad, ¿no? Entonces, no, pero soy inocente, no debería estar acá. Ah, ok. Y fue con otro, ¿y usted qué hace acá? No, pues es que en realidad a mí me acusaron falsamente, pero yo no tendría que estar acá, soy inocente. Y, ok, y así fue por varios, y todo el mundo decía lo mismo, ayúdeme, yo no tengo que estar acá, soy inocente, no hice nada malo. Y fue con uno que estaba en la parte más adentro de la cárcel y le dice, ¿y tú qué haces acá? Dice, pues yo estoy acá porque me lo merezco. Yo me merezco estar acá. La verdad es que he vivido de una manera equivocada, he estado haciendo cosas que no convienen, lastimando a la sociedad y a las personas que me han querido, y merezco estar aquí. Y este hombre entonces lo que dijo es, a ver, guardias,
Llévense a este culpable, no vaya a enseñar, sáquenlo de la cárcel, no vaya a enseñarle malas mañas a todos los inocentes que están aquí, ¿no? Y es un poco así, sé que suena muy chusco, pero es así. Mientras tú estás en la cárcel y no te das cuenta de tu culpabilidad, vas a estar ahí. Pero cuando lo confiesas, cuando entiendes, entonces la cárcel cumplió su propósito. La ley cumplió su propósito, te llevó a Cristo. Confiesas tu pecado y Cristo te hace libre. Déjame leerlo de nuevo. Antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, sino por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ¿ya la ley no sirve? No, la ley sigue sirviendo, pero, pero ya no necesito estar cuidado bajo la ley. Una vez hecho libre, ¿la cárcel deja de existir? No, ahí está. Pero ya no tengo por qué estar en la cárcel. Ya puedo vivir libre para Cristo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos, judíos y gentiles que han creído, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso, cuando alguien dice, oye, pero es que si tú predicas eso, la gente va a vivir como quiera y va a empezar a hacer cosas malas. Bueno, si hace cosas malas, entonces necesita la ley. O sea, si tú dices, pues yo me voy a tomar una cerveza cada fin de semana, 2 cervezas, 3 cervezas, total, estamos en el tiempo de la gracia, no estamos bajo la ley, esto es la gracia, entonces puedo tomar lo que quiera, Pablo dice que todo me es lícito, entonces yo me voy a tomar todas las cervezas que quiera, no pasa nada. Ok, ese no es Cristo. No estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estoy bajo la ley, encerrado nuevamente. Y cuando vengo al conocimiento de la gracia, Dios me vuelve a ser libre. Un poco, sé que no lo ejemplifica bien, pero es como nuestros hijos. Creo que ya lo dije, cuando salgo a la calle con mis hijos, hay una ley. Y más el día de hoy, o sea, en tiempo de pandemia, la ley es firme, no toquen nada. No toquen nada, esa es la ley. ¿Puedo, papá? No, 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 no. Y no es negociable, no toquen nada. La ley está ahí a todo lo que da. Pero entrados a la casa, no es que la ley deja de existir, pero aquí en casa tienen libertad porque están al abrigo de su Padre. Bueno, Cristo nos justifica para ya no estar bajo este ayo. Verso 28, porque estamos revestidos de Él. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. O sea, en Cristo, en términos de salvación, yo quiero cumplir la ley. Pues si quieres puedes intentarlo, no sirve de nada. Mientras no pienses que puedes, está todo bien. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, es inútil pensar que tú con tus méritos eres mejor que yo, o yo con mis méritos soy mejor que tú, porque todos somos uno, un mismo pecador que necesitó una misma gracia. Y si vosotros sois de Cristo, entonces, dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos no según la ley, sino según la promesa. Entonces, ¿la ley sirve? Claro que sirve. Claro que sirve. La ley nos vuelve a encerrar. Cuando tú y yo vivimos mal, la ley es útil. Pablo, lo leímos la otra vez. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque la ley fue dada para los parricidas, matricidas, homicidas, de todo tipo de personas pecadores.
Entonces, cuando estamos caminando fuera de la norma que Dios estableció para nosotros, la ley viene para dirigirnos a Cristo. Entonces, ¿la ley es mala? No es mala. Solamente que a veces confundimos. El propósito de la ley no es que vivas bien. El propósito de la ley es que te des cuenta que eres perverso. Y cuando eres perverso, vienes a Cristo. Cristo te limpia y te hace santo. Qué maravilla que Cristo te toma como estás, pero no te deja como estás. Y mientras reconozcamos nuestra necesidad, confesemos nuestro pecado, entonces no estamos desechando la gracia de Dios. Simplemente estamos reconociendo y confirmando que en nosotros, como decía Pablo, no mora el bien. Pero gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Salvador, por quien tenemos acceso al Padre por medio de su sacrificio, por gracia, por haber creído con la fe que Él nos dio, y no por méritos, como si pudiésemos enorgullecernos de algo, de alguna manera. Vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor el día de hoy. Señor, gracias, porque podemos ver que, pues, en realidad la obra es tuya. Y tú eres el justo y el que justifica, y nosotros somos los pecadores, los necesitados de salvación, los que necesitamos ser encontrados. Yo te ruego, Señor, que ninguno de los que pues estamos escuchando estas palabras que Pablo dijo hace 2000 años, pero que el día de hoy son tan reales, tan vigentes, ninguno de nosotros deseche lo que tú estás hablando. Que no caigamos en el error de pretender que nuestras obras, que las acciones que hagamos, colaboran de alguna manera en la obra que tú hiciste. Que simplemente descansemos en la fe. Pero Señor, también te ruego, porque nunca alguno de nosotros tome como excusa tu gracia para vivir perdidamente, para deshonrar tu nombre, tu gloria, para abandonar la santidad a la que nos estás llamando. En ese caso, Señor, si es así, si nuestro corazón se extravía de esa manera, trae la ley para guiarnos nuevamente a casa, para descansar en tu misericordia, sabiendo que somos culpables, dignos de juicio, que estamos bajo maldición, pero que cuando hemos creído, hemos sido redimidos de esta maldición por medio de tu Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, porque esto es para todos. En el nombre de Jesús. Amén.